Bueno, vamos a entrar a un tema largo. Vamos a verlo primero y después vamos a analizar diferentes casos de heridas. Entonces, para que vayan tomando nota para cuando hagamos los casos, si quieren lo hacen en parejas. Vamos a ver la evaluación de las heridas. Te encuentras frente a la herida y qué es lo principal que tienes que analizar, medir, oler, observar, y cómo vas haciendo esa progresión en el tiempo o qué herramientas tienes para ir comparando. El cuidado no es una ciencia exacta y depende principalmente de la observación clínica y la experiencia del profesional. En heridas no hay gracias. En heridas no hay una receta mágica ni hay un apósito que yo les pueda decir, póngale a sus heridas y es lo mejor. Todas las heridas tienen una piedra angular del tratamiento. Ahorita hablábamos con algunos de sus compañeros, por ejemplo, las úlceras venosas, el tratamiento angular o la piedra angular del tratamiento es la compresión. De las úlceras por presión es retirar la presión que se está generando la isquemia del tejido. Una úlcera arterial por la revascularización quizás sí procede, y así cada una de las heridas tiene la piedra angular, que sin ella le pongas lo que le pongas, el apósito más caro, la plata más cara, le pongas el mejor injerto, no va a cerrar, porque no estás tratando la causa que generó la herida. Las heridas cicatrizan mejor en un medio ambiente húmedo, ya lo vimos. Hay que tener un equilibrio entre lo que es la humedad, la temperatura. Lo más importante en el cuidado de las heridas es diagnosticar y tratar la causa subyacente de la lesión. Si no sabemos el diagnóstico, es muy difícil tratar una herida. Tenemos que saber y clasificarla, o es de tipo traumático, es de tipo arterial, es de tipo venoso, es un pie diabético, es una úlcera por presión, es una dehiscencia, una infección de sitio quirúrgico, ¿qué es lo que estoy tratando? Eso es básico, el diagnóstico. ¿De quién depende el diagnóstico? ¿Ustedes qué piensan? ¿De quién es la responsabilidad del diagnóstico? ¿Quién la va a tratar? Si es una úlcera venosa, ¿de quién es el diagnóstico? O si yo pienso que es una úlcera venosa, ¿de quién será el diagnóstico? De angiología quizá, quizá de más parte médica que parte de enfermería. Si es una úlcera venosa, quizá no haya problemas, porque ahí la puedes diagnosticar, clasificar, tratar, pero hay ciertas patologías y ciertas enfermedades que no dependen de ti del diagnóstico como enfermera, y si no tienes el diagnóstico, a veces es mejor no tratarla, mandarla con quien te dé el diagnóstico. Hemos tenido pacientes con piodermas gangrenosos como no tenemos la causa, a veces los tratamos y las empeoramos, pero en cuestión de días, de 2-3 días, ya están al doble las heridas por no conocer el diagnóstico. Entonces, toda herida tiene que tener diagnóstico. Y si el diagnóstico es la úlcera venosa, tiene que tener el tratamiento, la compresión, el ejercicio, la dieta, el bajar de peso, los venotónicos, todo tiene que ser un tratamiento integral, porque si me voy yo solamente a la herida voy a fracasar y me voy a hacer una situación que voy a desgastar al paciente. Entonces, tenemos que analizar todo eso, tener el diagnóstico bien presente y ofrecerle el tratamiento o la causa. Ya esto es repetitivo, lo que es una herida, una solución de continuidad o una pérdida de la integridad de la piel, una herida crónica, herida que por su naturaleza, complicaciones o retraso de la cicatrización prevalece en un espacio temporal de 6 o más semanas. Es un concepto diferente y que va relacionado con el tiempo. ¿Qué es la evaluación de las heridas? Constituye una herramienta esencial
para una planificación adecuada, realista de los objetivos e intervenciones en los pacientes. Siempre la tienes que tener a la mano y a lo mejor hacerte tu acordeón, una listita de qué le voy a ver a cada herida, o a lo mejor si ustedes implementan una hoja, ahí llevar su registro para que ustedes puedan comparar inicial, a la siguiente visita y ustedes, porque si no te confundes, te decepcionas, y tu decepción puedes transmitírsela al paciente. Te llenas de inseguridades, porque dices, pues la veo igual, pues sí, pero a veces la ves igual porque la estás viendo quizá 2 veces por semana, quizá 1 vez por semana. Y sin embargo, si tienes medidas exactas y tienes la descripción del hecho y tienes todos sus antecedentes y te vas revisando, a ver, ya está yendo con el nutriólogo, ya modificó esto, cómo está la hemoglobina glucosilada, y es más fácil. Y ya te van dando herramientas y dices, y le puedes dar al paciente una respuesta más objetiva de que sí va mejorando, y él se anima y le invierte más a la herida. Y si tú le dices, ahora me va a apoyar con esta solución, ahora vamos a poner esto, ahora va a hacer esto, lo hace. Pero si no tienes esa evaluación inicial, ¿qué le contestas? O le dices a ojo, o ahí más o menos la veo mejor. Entonces es mejor tener algo por escrito, bien detallado, de cómo iniciamos. Y ustedes saben pues que en la parte legal también tienes que tener bien tus registros, un consentimiento informado, y todos tus registros. Aquí es muy importante también el registro fotográfico, ponerles a los registros que tú hagas, identificarlos como paciente, a lo mejor con iniciales, y colocarles fecha y hacer un estándar. O sea, tú ya sabes que tú los identificas iniciando con nombre, continuando con apellidos, y la fecha a lo mejor la pones en 6 dígitos o en 4 dígitos, en 6 o en 8, sí, era 6 o 8, y ya tú haces un estándar y haces como una buena práctica, de que todos tus pacientes los vas a identificar y ya sabes, y en el momento que el paciente te diga, pues es que no veo avances, a ver, mire, el exudado cómo lo traía, hasta chorreaba llegando aquí al consultorio, cómo estaba el lecho, ahora ya tiene un mejor lecho, pues no somos también magos para darle buenas noticias al mes, a veces ni siquiera, pero sí ya le puedes decir, ya está controlado el exudado, ya está controlada la infección, aquí están las fotografías, mire, y a lo mejor se la enseñas en cada consulta para que él también vea que va resultando lo que tú estás haciendo, y que él continúe con la confianza de que se va a lograr el objetivo. Y también pues es importante para nosotros analizar si va a haber cambios o si no es necesario hacer cambios, porque en el cambio va implícito el recurso. Entonces, si no es necesario hacer cambios y si va contrayendo la herida o se va limpiando de acuerdo a la fase en la que estemos, pues a veces nada más refuerzas las medidas higiénico-dietéticas, o que vaya mejor controlada de su glicemia, o no sé, pero dejas el mismo tratamiento, te está funcionando. Documentarse con terminología uniforme, utilizar las técnicas correctas, los términos correctos, perdón. El doctor Contreras, que fue desde donde saqué esta información, él dice que primero él explora el motivo de la consulta, por qué ese paciente llegó a nosotros, después aborda la herida, le pide al paciente que le muestre la zona donde tiene la herida y posterior hace la historia clínica, pero él es dermatólogo, él viendo la herida casi que ya hace el diagnóstico. A mí, yo como enfermera, me funciona más hacer la historia clínica y después abordar la herida. Yo en la historia clínica yo ya me voy dando cuenta, si me dice tuve 6 embarazos, está obesa, si me dice no camino, me dolían las piernas cuando trabajaba o trabajé de enfermera o fui cocinera. De acuerdo a todo eso tú ya vas integrando un diagnóstico y ya después haces el abordaje de herida. Porque si yo veo la herida primero, ya ustedes
a lo mejor tomarán diferentes técnicas, pero si yo veo primero la herida, sin explorar la historia clínica, el paciente me dice, es que a mí ya me dijeron que esto es una úlcera venosa, y tú ya te vas casando con el diagnóstico, y dices, no, pues si ya tiene el diagnóstico, ya para qué exploro. Y si el diagnóstico estaba equivocado, pues ya el paciente ya te sesgó ahí el diagnóstico, tan solo con ver la herida. Antecedentes generales del paciente que se deberán considerar es identificar al paciente, colocar nombre completo, sexo, edad, realizar una historia clínica completa, tenerle los diagnósticos, alergias, cuál fue la causa de la herida, la antigüedad que tiene la herida y los tratamientos anteriores. Es diferente que tengamos una paciente que se tropezó, se pegó en la pantorrilla y de ahí inició su herida, a una herida que inició al encajarse un clavo, o una herida que inició de un pequeño grano que se rascó la paciente. La antigüedad de la herida, pues ya lo vimos que nos va a dar el diagnóstico entre herida aguda o herida crónica. Y aparte, pues hay pacientes que esto de la antigüedad lo tenemos que registrar en días. Si te dice 1 año y medio, pues tú vas a hacer la conversión a días. Hay pacientes que tienen 15 años con una herida, entonces también, ¿para qué los engañas? Si ha pasado con múltiples tratamientos y a lo mejor ni tú puedes hacerlo, o a lo mejor la afección es tanta que ya llega a hueso y ya no tiene caso. ¿Qué tratamientos anteriores? ¿Para qué me serviría saber esto? Pues si fue tratada en múltiples ocasiones a base de cura tradicional, estuvieron tallando. Hay pacientes que se ponen como emplastos en las heridas y son muy difíciles de retirar, se ponen sábila caliente y aparte de tener la herida como tal, ya la traes con quemadura. Entonces por eso hay que explorar qué tratamiento llevaba y que te los diga todos y anotarlo. A ver qué se puso de tal año a tal año, después qué se colocó actualmente, qué se está colocando. Puede ser que te lleguen con ya cura húmeda y que te digan, pues yo ya me ponía esto y a lo mejor no era el momento de colocarle esos productos, pero a lo mejor le van a servir más adelante. Entonces en esta exploración física vamos a tomar en cuenta la topografía o localización, la morfología. Aquí en la morfología vamos a ver 3 puntos: el tamaño, el hecho de la herida, el exudado, los bordes de la herida, la piel perilesional, datos de infección y al final el dolor. La topografía o localización se refiere a la región anatómica sobre la cual se asienta la herida. Podemos tener lesiones únicas, bilaterales, simétricas, asimétricas, y tenemos que utilizar una terminología adecuada. Si es en el abdomen, pues usaremos los cuadrantes del abdomen: externo, interno, superior, supramaleolar, tercio medio, tercio distal, primero, segundo, tercer, cuarto dedo. Y ya se llaman dedos, ya se llaman nuevamente dedos, sí, ya se quitó el término ortejos, ahora se llaman otra vez primero, segundo, tercer, cuarto dedo. Y podemos también apoyarnos de un dibujo del cuerpo humano donde se señalen las heridas. Perdón, ¿quién dicta eso? ¿Mande? ¿Quién dicta eso? No sé si sea de un colegio de cirujanos, pero nosotros en el congreso del año pasado que fue en Acapulco de la MCICHAC nos hicieron esa observación. Yo no pregunté la fuente, pero si ellos ya para todo es dedo, 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 ya no ortejo. Para hacer pues referencia a las historias clínicas. Sigue el término. Para usar correctamente, ¿no? Y enumerar las heridas si son más de una. Poner la herida 1, herida 2, herida 3, porque si yo trabajo en equipo, entonces cuando no la revisé yo, mi compañero tiene que saber cómo estaba la herida 2 y cuál era la herida 2 para hacer un trabajo en equipo y hacer un trabajo objetivo.
La morfología se refiere a las características propias de la herida, comprende la forma, el tamaño, el hecho de la herida y el exudado. Entonces vamos a revisar cada uno. La forma de la herida pueden ser redondas, irregulares, en cuña, en forma caprichosa, y en ocasiones sirve para orientar el diagnóstico. Las heridas, por ejemplo, que son de tipo arterial, las vamos a encontrar redondas, las vamos a encontrar en las zonas distales o laterales de los miembros inferiores. Si son venosas, vamos a tener una forma irregular normalmente, no son tan regulares o tan redondas como una arterial. Podemos tener cierto tipo de heridas que salen de la normalidad, heridas facticias se llaman, que los pacientes se están autolesionando, y que nosotros tuvimos una paciente que decía que esa herida se le había provocado porque su nuera la aventó a una basura que se estaba quemando y que ella cayó así, pero la herida se le hizo acá, en el dorso, pero cayó de palmas, ella decía. Y ya entonces empezamos a ver y decía, es que no se me cicatriza, no me sana y no me sana y no me sana. En realidad se estaba ella lesionando. Entonces también de acuerdo a la forma, la ubicación, podemos nosotros hacer el diagnóstico. Ay. El tamaño, podemos tener tamaño y podemos medir área si no tiene profundidad, y podemos medir superficie si tiene profundidad. El área, este método lineal es un método accesible, de bajo costo y tiene facilidad de su uso. Este método lineal usamos una regla de papel o de plástico graduada en centímetros y milímetros, y debe de ser, o la podemos, si es de papel, pues tenemos a veces que recargarla sobre la herida, por lo tanto pues tendrá que ser desechable. Es el método más común y simple para medir las heridas. Se utiliza, bueno, ya la regla. Y si es largo y ancho, lo que medimos, entonces estamos hablando del área de la herida, y lo vamos a ubicar como centímetros cuadrados. ¿Cómo lo vamos a medir? Se mide de manera cefalocaudal, perpendicular uno a otro. Tomo la parte más larga de la herida, y eso me va a dar la medida de largo, y después la parte más ancha de la herida, tratando de que ambas sean perpendicular uno al otro. Aquí estoy midiendo una úlcera de pie diabético plantar, entonces tomo la parte más ancha y después me voy perpendicular a este plano para medir lo largo. Si tengo una herida que mide 3.2 por 3.3, entonces la parte larga sería 3.3 y la parte ancha sería 3.2. Lo largo siempre va a ser la medida más grande, aún así que no tengamos el sentido cefalocaudal. Podemos también medir el área a través de planimetría. Es un método donde se usa un acetato en cuadrícula de 1 por 1 centímetros, se trazan los bordes de la herida, luego se cuentan los vértices dentro del trazo para obtener un aproximado del tamaño en centímetros cuadrados, y esto se utiliza mucho para heridas irregulares, pues las que tienen más forma, pues nos funciona el área, y las que no tienen esa forma, podemos utilizar planimetría. Hay quienes utilizan la planimetría y lo hacen con un marcador permanente y después lo dejan o lo anexan al expediente del paciente. Y así ya en cada visita ya se van dando cuenta de la reducción de la herida. El acetato es barato, desechable, se usa un rotulador permanente, pues si lo vamos a dejar en el expediente únicamente lo desinfectamos, porque sí tienes que tener el contacto con la herida. Se requiere un entrenamiento mínimo, y planimetría pues también lo podemos, por ejemplo, utilizar en estomas, que hacemos el dibujo si está muy irregular la forma del estoma. También del tamaño podemos sacar el volumen cuando tenemos ya profundidades en las heridas.
El método más común de medir el volumen es multiplicando las 3 medidas de la herida: largo, ancho y profundidad. Entonces aquí debemos de explorar muy bien. El ancho que se va a medir es el punto más profundo, no es el que está justo en el centro. Buscamos la parte más profunda y esa va a ser la que vamos a tomar como referencia. La profundidad es la medida del punto más profundo del lecho de la herida y en plano perpendicular exacto al área. Aquí hay una fotografía que se muestra cómo lo vamos a realizar. El hisopo debe de estar húmedo para introducirlo a la herida y después pones perpendicular otro, o con tu mismo dedo puedes tomar la referencia y ya después te vas a la regla para ver cuánto se introdujo el hisopo. En heridas que están, que no tienes la seguridad de que puedes introducir el hisopo, pues mejor preguntas si puedes introducir el hisopo, porque a veces queremos medirle, encontrar el punto y a veces vamos rompiendo, a veces podemos pistulizar incluso a los pacientes o podemos dañarlos. Entonces hay que ver si se puede realizar. Las heridas pues, depende mucho del diagnóstico, pero por ejemplo aquí es una úlcera por presión y podemos medir fácilmente el volumen, y entonces para sacar el volumen pues multiplicamos las 3 medidas, largo, ancho y profundidad, y tendremos el volumen. Hay otros métodos que no se recomiendan, tanto es introducir solución o introducir Prontosan, después sacarlo y medir cuánto le cabe a la herida. Por ejemplo, le pueden caber 16 mililitros, 20 mililitros, y ahí vas comparando. A la siguiente evaluación vuelves a hacer lo mismo. A lo mejor ya introduces menos solución. También en el tamaño vamos a ver los socavamientos y los túneles. En heridas, esto anteriormente se sigue a lo mejor manejando como conejeras, pero en heridas el término correcto es socavamientos. El socavamiento es una destrucción tisular alrededor del perímetro de la herida bajo la piel intacta. Nada más tienes la destrucción del tejido. Si yo aquí, como yo la medí, entonces tuve que medir el hisopo, y el hisopo aquí topaba en toda esta zona, y por eso la dibujé, porque de tener una herida pequeña, quizá de 2x2, en realidad esta es mi herida completa. Y es diferente a un túnel, porque un túnel es un canal que se extiende desde cualquier parte de la herida y puede llegar hasta el tejido celular subcutáneo o al músculo o al hueso. El túnel es una sola trayectoria y a veces es mucho, tiene que ver a veces, no con la profundidad, porque es un único punto en el que puedes introducir el apósito, introducir la esponja quizá de la terapia de depresión negativa, pero aparte tiene la profundidad. Aquí se ve como nada más es un canalito que hace el líquido que se está introduciendo. Y estos socavamientos o túneles, la localización se va a documentar considerando el cuerpo del paciente como un reloj, en donde la cabeza representa las 12. Entonces así los vamos a registrar. Esta herida tiene, vamos a ver si lo puse bien, bordes socavados de 4 a 8, que sería de aquí a aquí, y en el paciente sería desde las 4, aquí serían las 3, serían desde las 4 y se extiende hasta las 8. Y ese borde socavado es de 2.5 centímetros. El resto del reloj, que sería desde las 8 hasta las 4, así para no detallar tanto, porque aquí quizás sería menos, lo estoy midiendo del centro de aquí de la herida, donde introduzco a esta parte, ahí me midió 11 centímetros. Y entonces así cuando la siguiente persona que evalúe la herida, yo lo registro y puede decir, no, pues ya los socavamientos ya no los tenemos, el túnel ya desapareció, y no está picando al paciente a ver dónde encuentra un socavamiento, sino ya sabe dónde estaba el socavamiento, dónde estaba el túnel, y lo vamos a documentar de acuerdo al reloj.
el hecho de la herida. En este vamos a describir, anotar qué tipo de tejido encontramos. Es un parámetro fundamental ya que nos va a indicar el progreso o el estancamiento de la cicatrización. ¿Qué podemos encontrar en el hecho de la herida? Podemos encontrar tejido granular, tejido esfacelar, fibrina, tejido necrótico, hipergranular o quizá islas epitelio. De ahí de la evaluación de que hagamos de la herida, tenemos que ponerle un porcentaje y es un parámetro subjetivo porque no lo podemos medir. Ya hay aplicaciones en los celulares que descargas y hay software que ya te hacen la conversión. Tú tomas una fotografía, la pasas a la aplicación y ya ahí sí te lo saca exacto. Tiene tanto porcentaje de tal tejido. Pero nosotros ahorita lo que estamos haciendo es algo más o menos. Pero ya como las haces tanto, ya casi con mi compañera Alejandra, ya igual. O sea, ya hicimos 15%, 20%. Y tenemos que tener entonces de este tejido que nosotros describamos en el hecho de la herida, tenemos que anotarlo en porcentajes para que nos dé un 100%. ¿Qué más podemos encontrar en una herida? Tendón, hueso, material de osteosíntesis, tejido celular subcutáneo, algo a lo mejor un cuerpo extraño que no se puede extraer, y ese también tenemos que poner el porcentaje. Si es material de osteosíntesis, si tenemos el 100%, así lo tenemos que poner, ese es el hecho. El hecho de la herida es la apariencia de la herida en términos cualitativos y cuantitativos, porque vamos a ponerle un porcentaje y aparte lo vamos a describir de qué tipo es. ¿En qué momento lo vamos a evaluar? Se va a realizar después de la limpieza de la herida. Es cuando lo vamos a evaluar. Si ustedes quitan un tejido y dicen, viene con pus, pues no, porque quizá el apósito lo que está haciendo es la degradación de la fibrina. Y quizá lo que primero limpian la herida y ya después describen, analizan. Y si le ponen no es anuncio pues, pero el Prontosan es mi producto yo creo favorito. Pero cuando ponemos Prontosan y lo dejamos actuar, o sea, nos queda un lecho ya en mejores condiciones, más trabajado y ya, porque a veces le haces la limpieza y te quedan ahí celulitas que quisieras quitar con la gasa y no es posible, eso no está permitido, ni una presión fuerte sobre la herida. Entonces el Prontosan te lo hace muy suave, lo quitas y ya describes el hecho. ¿De qué está basado el Prontosan? Biguanidas. ¿Y eso es Son antimicrobianos, es una sustancia antimicrobiana y que trabaja sobre el biofilm. En gel también es cicatrizante. Y también es actúa como debridamiento autolítico en gel. Entonces describimos el tipo de tejido que se observa en el lecho de la herida y en qué porcentaje lo tenemos para formar un 100%. Entonces en nuestra hoja, en nuestro registro, pues ahí podemos hacer un registro en donde ya tengamos los lechos probables y podemos poner otro. Y así ustedes fácilmente ponen el porcentaje y en otro pues ya ponen hueso o ya ponen el tejido que no anotaron de lo normal que podemos encontrar en la herida. Vamos a analizar cada tipo de tejido. El primero, el tejido de granulación. Este tejido se forma durante la fase proliferativa. Se caracteriza por aumento en la vascularidad, lo que le da un lecho de aspecto rojo, rosado y granular. Este tipo de tejido puede sangrar con facilidad. Lo encontramos totalmente de esta manera. Aquí pues al fondo tiene fibrina esta herida, pero todos los bordes están granulares. La presencia de hipergranulación indica exceso de humedad o a veces inflamación crónica. El tejido de granulación tiene que ser un tejido uniforme, tiene que ser un rojo no intenso ni tampoco tan pálido.
Un tejido que sea muy brilloso, a veces me habla de infecciones que no se están manifestando en su totalidad. Si sangra mucho, yo al tan solo tocarlo ya me está sangrando, me está hablando de tejido viable y tejido que está infectado y una infección que tengo que tratar porque la tengo que tratar porque ya me está retrasando el cierre, porque ya no avanza la herida y no tengo otro dato, no tengo eritema, no tengo pus, el paciente no siente nada, pero está ese tejido hipergranular. Y así también lo tenemos que describir. Ay, no se ve. El tejido fibrina es de color amarillo y consiste en proteína fibrilar con la capacidad de formar redes tridimensionales. ¿Cómo diferencia? Bueno, ahorita el esfacelo es de color amarillo, opaco, friable, de consistencia chiclosa. Se forma de células muertas y detritos celulares que se adhieren al lecho de la herida y no se remueven con facilidad. ¿Cuál sería la diferencia o cómo yo podría saber cuándo es un tejido de fibrina y cuándo es un tejido esfacelar? La consistencia, la fibrina es suave y a veces la quitas con la pinza, con el arrastre, y no es una condición que te tenga que generar a ti, pues no tienes por qué tener la actitud de que la tienes que retirar. Puede seguir creciendo el tejido de granulación, contrayéndose y no hay problema con la fibrina. Sin embargo, con el esfacelo es un tejido ya desvitalizado, es una necrosis que se humedeció, un tejido desvitalizado húmedo. Quizá antes fue totalmente necrosis, lo humedeciste o se humedeció con el mismo exudado y ahora tienes esfacelo. Si se seca es escara. Si se seca se vuelve a hacer necrótico escara y es chicloso y está súper adherido. ¿Y ahí cómo se trata? Depende de la zona, depende si puedes debridar o no, depende de la urgencia de debridar o no. Si, por ejemplo, es una infección crítica, una infección ya bien localizada, tiene pus, crepita, eritema, mal olor, exudado purulento, entonces es urgente debridarlo y quizá lo más adecuado, si es una superficie muy grande, es quirúrgico. Pero si es un esfacelo en una herida pequeña, como si tuviéramos y que fuera esfacelo y es una herida pequeña que no tiene datos de infección y lo puedes tratar ambulatorio, puede ser autolítico o puede ser a través de colagenasa, o puedes en el autolítico podemos poner el gel y podemos poner una película, o puede ser mecánico, dependiendo. Aquí la urgencia de retirarlo es si tiene infección y la extensión de la herida, porque si tienes una herida muy grande y no está infectada, pero te vas a tardar en debridar 3 meses, pudiendo debridarlo en media hora en el quirófano, pues se tiene que ir a quirófano y así preparas tu lecho mejor. Eso lo vamos a ver en el time. Necrosis o escara es el tejido necrótico deshidratado que se observa como una costra negra. Cuando no está completamente deshidratado podemos tener un color café grisáceo, como es esta imagen de esta lesión por presión. No está completamente negro, es una necrosis muy delgada y como alrededor se ve como gris. O podemos tener lo que propiamente es una escara completamente necrótico, duro y al 100% la necrosis. Islas epitelio. Es epitelio que aparece en el centro de la herida, proviene de los folículos remanentes dentro del lecho y son difíciles de medir. El tejido es rosa, casi blanco, aperlado y es igual a que va cerrando. Como su nombre lo dice, casi siempre aparecen dentro de la herida y son pequeñas zonitas que ya van
pues que ya cerraron ahí esa parte de la herida. Hay lechos de la herida en que 100% va a ser el tejido, una sola clase de tejido, como es aquí, tenemos el 100% necrosis. Hay lechos de la herida, como que tenemos 90% esfacelo y 10% granular, que solamente es esta zonita y aquí un pequeño borde. Podemos tener, les digo, más de una herida con lechos diferentes. Ahí, por ejemplo, no son los tendones. Puede ser tendones, o puede ser necrosis, o puede ser esfacelo, es que ya no me acuerdo de esta herida. Se parecen tendones. Y por superficial y la zona pareciera que sí son tendones. Y de esta parte de esta herida tenemos 100% granular. Si tenemos tendón, pues el tendón también tiende a necrosarse o a esfacelarse muy, muy rápido. En este caso, si fuera tendón, pues también está ya desvitalizado. En cuanto al exudado, entonces tenemos un granular o tenemos un esfacelo, pero ¿qué tipo de exudado tenemos?